Aquí estamos. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo en el capítulo 4. ¿Lo ven bien, cierto? Ok, por allá. Bien, nuestro estudio filipenses, estamos ya llegando al final, y el capítulo 4 son 3 secciones principalmente. Es la exhortación final, o las exhortaciones finales. Después tenemos los agradecimientos finales, y vamos a terminar después con el saludo final. Los agradecimientos finales es toda la sección donde Pablo empieza a hablar sobre la ofrenda que le habían dado, y él aprovecha a hacer una reflexión sobre lo que significa vivir con contentamiento. Y en esta sección de exhortaciones finales, él ya empieza a terminar su carta con 7 exhortaciones. Las vamos a repetir brevemente y nos vamos a centrar en las últimas 2. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día nomás. Centrarnos en las últimas 2, pero vamos a repasar un poco las primeras 5 que vimos. Recordamos primero que Pablo les da como estos 5 calificativos a los hermanos que están en Filipos. Primero le dice que son hermanos, que son amados, que son deseados, que son gozo y que son su corona. Recordarán que la palabra hermanos tiene un significado. ¿Se acuerdan qué significa o cuál es la ¿qué significa? ¿Cuál es la etimología? ¿Cómo, Carlita? Que son del mismo vientre. Exacto, muy bien. La palabra hermanos, su origen, su etimología, es ser del mismo vientre. Y nosotros como cristianos sabemos que todos los que reciben la palabra del Señor, los que creen en su Hijo Jesucristo, son conformados hijos de Dios, por lo tanto, tienen el mismo vientre, por así decirlo, espiritual. Y Efesios 2:19 es claro cuando dice que ya no somos extranjeros, ya no somos benedizos, ya no somos pecadores sin remedio, ahora somos parte de la ciudad de Dios, somos miembros de la familia de Dios. Esto también demuestra que Pablo no se encuentra, él no se cree que es superior a los demás por ser apóstol, sino que él está al mismo nivel. Después le dice que son amados, y ¿recuerdan cuáles son las 3 palabras que la Biblia, no la Biblia, cuáles son las 3 palabras que el idioma griego utiliza para amor? Fileos, ágape y eros. Muy bien. La Biblia menciona 2 solamente de ellas, que es fileos y es ágape. El amor eros no lo menciona, que es el amor erótico, y obviamente dentro del contexto bíblico sabemos que está reservado para el esposo y la esposa, del uno hacia el otro, pero el amor filial es el amor entre hermanos, y el amor ágape se traduce también, o nosotros lo entendemos como un amor ¿de qué tipo? ¿Sí? ¿Cómo es el amor de Dios? En una palabra, siempre lo decimos. El amor ágape es el amor sacrificial. Sacrificial. Como es repaso, la idea es que vayan respondiendo, así que tengan o dejan el micrófono conectado si es que hay silencio en su casa o si hay mucho ruido, con la manito al lado para que puedan tratar de ir participando. ¿Ya? Porque esto es un repaso solamente los primeros 5 que estamos viendo. Después dijimos que Pablo les mencionaba que era deseados, y recordarán que la palabra deseados se refería a como que los añoraba, como que los extrañaba, por hace tiempo que no los veía. Como la mayoría de ustedes que son dentro de una misma iglesia, supongo que extrañan a sus hermanos en Cristo, ¿cierto? Yo sé que algunos ni siquiera aguantan el no estar cerca de otro, abrazarlo. A veces cuando algunos se juntan con otro hermano, el deseo de poder... yo encontré a algunos hermanos después de que nació Josué, y como que estaban así como que me querían abrazar, como que no querían abrazarme, me querían dar la mano, no querían, y eso es como una señal de añoranza, de deseado. Después Pablo da aquí la 8ª razón, y si no me equivoco creo que es la última razón de gozo, o la última vez que aparece gozo en la carta a los filipenses. En la última clase lo vamos a repasar nuevamente, pero habla de que la razón de gozo es los frutos que el cristiano lleva por medio del Evangelio. Un cristiano debe gozarse cuando él ve que está creciendo, cuando él ve que puede hacer cosas para el Señor, cuando personas por medio de su predicación pueden aceptar al Señor Jesucristo, los cristianos pueden crecer, etc.
es una razón de gozo. Y explicamos harto que no se trata de gozarse por gloria propia, así como, ay, que soy bacán, llevé 10 personas a Cristo, como algunos a veces quieren o actúan, sino que todo lo contrario, se trata de entender que Cristo trabaja en mí. Y por último, Pablo les dice que son su corona, y recordarán la palabra Estéfano, que quiere decir corona, de donde viene el nombre Estéfano, o Estefanía, o Estefanía, o Estefi, etc. Y viene de el verbo estepo, que es entretejer, porque recordarán que las coronas que utilizaban en las Olimpiadas son coronas de, como las de laureles. A ver si puedo ver una por acá. Olimpiada. Puse Olimpia y me salió la panadería. Voy a compartir pantalla para que lo puedan ver. ¿Ya? Como por ejemplo aquí tenemos a nuestro grande atleta, ¿cierto? Con esa coronita que está acá arriba. ¿La ven, cierto? Sí. Ya, esas coronitas, esos son estéfanos, que viene como de entretejer, que son las coronas que utilizaban en la antigüedad en las Olimpiadas, como las coronas de laureles que usaba César, por ejemplo. Vamos a volver la pantalla. Mira la llanta con pijama rosado, se parece el tuyo. Hola, Yandrexis. Bien, entonces para Pablo estos creyentes eran una evidencia, eran su corona. Sacó la cámara, no quiso que le dieran el pijama a la llanta. Para Pablo, estos creyentes eran su corona, eran su evidencia, como su premio de esta carrera que él está viviendo. Estos son los 5 calificativos. Y después pasa a explicar las 7 exhortaciones, que las tenía aquí recién, las voy a colocar. Estuve toda la tarde haciendo un super PowerPoint, que queda feo, pero dentro de lo posible. Aquí está. Bien. Y acá estamos, las 7 exhortaciones. Quedó como una bandera. ¿Qué bandera tiene esos colores? Una fea, pero bueno, no importa. La primera exhortación es a estar firmes y no decaer. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, tal como lo dice en Filipenses 1.27, ¿alguien lo puede leer? Cualquiera, por favor. Filipenses 1.27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Excelente. Y ahí dijimos también que la palabra firme se refiere a estar de pie como sin moverse, tal como un soldado haciendo guardia. Entonces el mandamiento es estar firme en el Señor. Y muy importante, es en el Señor. Tu relación con el Señor es la que no tiene que decaer, tu relación con el Señor es la que no tienes que dejarla estar, no puedes alejarte de Él, porque recuerda, Él no se aleja de ti, Él está donde mismo. Eres tú o somos nosotros los que a través de nuestros pecados nos alejamos del Señor. Hay una ilustración que me gusta mucho que decía que un niñito, por ejemplo, cuando empieza a caminar, se empieza a alejar de la mamá. La mamá, por ejemplo, lo tiene al lado de él, lo está cuidando, y el niñito se para, empieza a caminar, se cae, empieza a llorar. ¿Quién se alejó de quién? Claramente los padres no se alejaron de su hijo, sino que fue el hijo que tomó sus propias decisiones y empezó a alejarse y estaba sufriendo las consecuencias de haberse alejado de la vigilancia de sus padres. Es exactamente lo mismo. Como cristianos no podemos estar alejándonos de nuestro Padre Celestial porque vamos a cometer errores, vamos a cometer pecados, vamos a perder el gozo. Y es por eso que David en el Salmo 51, él pedía a Dios que le devolviera el gozo de su salvación. Una vez cuando él ya había pecado, había cometido esas tremendas cosas malas ante los ojos de Dios, ahí él había perdido ese gozo, él había dejado de estar firme. Y esa es la idea, como cristianos tenemos que estar firmes, sin movernos, en donde estamos en nuestra relación con el Señor, no acobardarnos, no caer en pecado. Ese es el mandamiento, ¿ok? Y recordemos que la firmeza no es por nuestras propias fuerzas, sino es confiando en la fuerza del Señor. Después, el segundo que tenemos aquí es buscar el ser de un mismo sentir.
Y ahí leímos en el versículo 2 al 3, que dice, ruego a Evodia y Síntique, que estas que tenían nombres tan lindos para la época, no para ahora, no estaban viviendo en base a sus nombres. Y Pablo le ruega a ellas que tengan el mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. ¿Cuál es este sentir? El que tan elocuentemente la Javi con la Nancy pudieron decir de memoria. El sentir de no estimarse superior a los demás, sino humillarse y servir a los demás. Y eso es lo que Pablo le rogaba. Tengan el sentir de Cristo. Recordarás también que cuando hay problema en tu iglesia o mantienes quizás como algún roce con alguien, el punto no es que, ya, por ejemplo, no sé, tenemos diferente opinión en una canción. Con los chicos de la banda, de nuestro grupo de alabanza, ¿cierto? La Dani sabe que a veces tenemos diferencias de opinión. Ella dice, no, esta canción, por ejemplo, a ella le encanta el poder de tu amor. A mí me carga el poder de amor, me carga. ¿Sí? A la Fernanda igual le gusta. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos... ¿Ah? Es muy melosa. Es súper melosa, a mí me carga. Pero bueno, hay gente que le gusta, ya, no es la Dani, pero hay gente que le gusta. Entonces de repente me dicen, oye, cantemos esta canción, y yo, bueno, bíblicamente lo que hay que hacer no es que o a los dos nos gusta o a los dos no nos gusta. Eso no es lo correcto. Eso no quiere decir tener el mismo sentir. Tener el mismo sentir ¿en qué? En entender que lo más importante que es humillarse por los demás, servir por los demás y el Evangelio. Por ejemplo, hubo un tiempo en nuestra iglesia que en vez de las cortinas rojas, después de un matrimonio, quedaron unas cortinas azules. Yo sé que al 50% de la iglesia le gustaba y al otro 50% le gustaban las rojas. No nos vamos a poner a discutir por eso. Po. Y el mandamiento bíblico no es, ok, pónganse todos de acuerdo y que todos estén de acuerdo con un color. No ese es el mandamiento bíblico. El mandamiento es, lo más importante, el Evangelio. Eso es lo importante. Tener el mismo sentir en lo que realmente importa. Y el resto de las cosas hay que ceder nomás. Pues. Y también, pero hay un pastor, hay alguien a cargo, la gente que está en decoración, bueno, ellos verán, punto. Nosotros, el resto, podemos opinar, podemos tener una opinión, pero eso no nos va a hacer que nos separemos ni que nos dividamos. Lo importante es tener en claro qué es lo que está por sobre todas las cosas. Cristo y el Evangelio. ¿Ok? Y en el versículo 3, Pablo también le dice a X persona que no sabemos quién es, que dijimos que podía ser ¿cuál era el nombre? Cícico, ¿no? ¿Cómo se llama el caballero? Cícico, sí, Cícico. Porque la palabra compañero fiel, que es esta, en el griego es Cícico, que también es un nombre. Entonces algunos dicen que quizás es Cícico, Clemente y los otros. O quizás era otra persona, Epafrodito o quien fuera, y Clemente, no importa. Lo importante es que Pablo le manda a un grupo de personas, oye, ustedes que son maduros, ustedes ayudan a estas chiquillas, la Bodia y Cinti, que andan ahí revolviendo el gallinero, ayúdenla. Ustedes trabajen con ella y trabajen en esto, en mantener el mismo sentir. Entonces quizás tú... Sí. La perra se tira un peito, perdón. Lo bueno es que ustedes no huelen nada. Está viejita la perra ya, entonces pasan esas cosas. ¿Segura que fue un problema, cierto? ¿No dejó ninguna manchita? Ya. Lo importante es que como cristianos, si tú ves que de repente hay una división en tu iglesia o hay personas que están discutiendo, quizás tú estás siendo llamado por Dios a buscar la reconciliación, pues. A ser mediador entre las personas. Oye, ya, pues, hagamos las cosas como corresponde. Siempre buscar el amor y siempre buscar la unión entre los cristianos. ¿Alguna duda? Si alguien tiene una duda, como estamos repasando, hable nomás. Si quiere hacer algún comentario, también puede hacerlo. No sean tímidos ni se coarten. ¿Ok? Seguimos. Si alguien quiere decir algo nuevamente en relación a lo que estamos viendo, me dice. Número 3, regocijarse en el Señor. Y esto lo hemos conversado ya infinidad de veces durante el estudio. ¿Quién me puede explicar con sus propias palabras? No tiene que pasarse nada más. ¿Qué entiende por regocijarse en el Señor? Gozarse, ¿Cómo? gozarse doblemente en el Señor.
¿Ya? ¿Puedes como explayarte un poquito más? Que, que el Señor mismo, lo que Cristo hizo y hace por mí, sea la causa de que yo tenga un estado de ánimo de alegría constante. Ya, súper bien. ¿Alguien que quizás quiera agregar algo? Que a pesar de las dificultades de esta vida terrenal, siempre nos tenemos que gozar por el sacrificio que hizo Cristo, porque tenemos vida eterna y esta vida es pasajera. Ya, hay algo que, en base a lo que tú dijiste, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia del gozo como lo ve el mundo a el gozo que tiene el cristiano? ¿De qué depende el gozo del mundo? ¿Y cuál es la diferencia con el cristiano? Nuestro es permanente. ¿Ya? ¿Cómo va a ver, Camilo? Depende de Dios siempre, no depende de los hombres ni de las circunstancias. Eso, muy Claro. bien. Para los Y no Dios cristianos. siempre es igual. ¿Cómo? ¿Quién está hablando? Que Dios siempre es igual, nunca cambia. Entonces, Exacto. Sí, las circunstancias cambian, ¿cierto? Nosotros, bueno, saben todo lo que nos pasó con el Josué, las circunstancias cambiaron. Estábamos de repente tranquilos y este carito chico le dieron ganas de salir antes de tiempo, se apuró y las circunstancias cambiaron. Nosotros no lo teníamos planificado. Entonces, si nosotros basamos nuestro gozo en las circunstancias, que Josué hubiera caído hospitalizado o que esté hospitalizado, sería motivo de pérdida del gozo, ¿o no? Sería motivo de que ya no tengamos gozo. Pero el gozo cristiano no tiene que depender de las circunstancias, no tiene que depender de si mi hijo está sano o está enfermo, no tiene que depender si incluso está con vida o tuvo un accidente, falleció, no tiene que depender si algún familiar tuyo está enfermo, no tiene que depender si perdiste el trabajo o tienes problemas económicos. Pablo un poquito más adelante empieza a hablar, de hecho lo puedes ver al tiro en Filipenses 4, en el versículo 12, o el versículo 11 dice, he aprendido a contentarme, o sea, estar contento, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo dice claramente, él se goza en su relación con el Señor independiente de que tenga un buen pasar económico o un mal pasar económico. Eso no es una razón que tenga problemas económicos para no gozarse en el Señor. Y así debemos ser los cristianos. Después, seguimos diciendo, ser gentiles y amables. Eso lo encontramos en el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Y la palabra gentil quiere decir apropiado, ajustado, de ahí viene equitativo, justo, moderado, paciente, no insistente en la letra de la ley. ¿Cuál es la idea de esto? Los filipenses debían actuar con gentileza, con justicia, con equidad, con amabilidad ante todas las personas. O sea, un cristiano debe reconocerse, debe actuar de una forma que la gente diga, oye, qué buena persona que es él. No para mi gloria, y sabiendo, aparte, que yo soy una mala persona ante los ojos de Dios, porque soy un pecador. Pero ¿sabes que los primeros cristianos, había un grupo, antes de la Reforma, existían pequeñas congregaciones de anabaptistas, por ejemplo, y hay otros grupos también, y una característica de estas personas, cuando tú lees los escritos de los católicos que hablaban en contra de ellos, que personas que creían en la salvación por fe, o sea, por medio de la fe, a través de la gracia de Dios, se consideraba como personas muy buenas y justas. Sus opositores, la gente que estaba en contra de ellos, los católicos incluso los mataban, decían de estos cristianos que eran muy buenas personas. Ayudaban a sus vecinos, pagaban sus impuestos, aceptaban las órdenes del rey, decía que en nada, absolutamente en nada, los pillaban en contra, excepto con respecto a sus creencias. Y de hecho tenían un adjetivo que se les calificaba como los, en italiano me parece que eran los bone homem, que era como los buenos hombres. Fíjate, o sea, incluso sus opositores los catalogaban como los buenos hombres. Y aún así los mataban porque no estaban en contra de la Iglesia Católica, pero sus opositores, toda la gente, los consideraba una persona, incluso pagaban los impuestos. James,
¿Tú quieres decir algo? Sí, quería decir un comentario de eso porque como lo estuve estudiando, Ya. incluso los perseguidores de los cristianos, los romanos, que igual eran escritores algunos, hablaban de ellos como que eran demasiado firmes en sus creencias y convicciones, y que citaba a algunos cristianos que decían que su único pecado era como juntarse y adorar a Cristo, pero que ellos eran en realidad como buenas personas, po. Exacto. Es lo mismo, bueno, vamos a ver un poquito más adelante, pero es lo mismo que pasa en Hechos, capítulo 2, en el versículo 42, perdón, 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Todo Jerusalén decía de los cristianos, oye, estos compadres son de verdad. Y no habían crítica. Es lo mismo que le pasaba a Daniel cuando sus opositores querían hacer algo contra él y mandarlo al foso de los leones. Y en Daniel capítulo 6, versículo 4, dice que los gobernadores y sátrapas, que era como otro estilo de gobernador, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Ahora, fíjate que el reino, estamos hablando del reino de Medo-Persa, el imperio Medo-Persa, que era un reino totalmente pagano, y alguien podría decir, bueno, Daniel podría haber dicho, yo soy judío, esto va en contra de las leyes que Dios me dice cómo debo comportarme en sociedad, así que yo me voy a rebelar y yo no estoy ni ahí con el gobierno. Yo voy a tirarle piedra, voy a ir a quemar los semáforos y voy a hacer protesta. Que eso es lo que algunos cristianos a veces pueden pensar. Pero Daniel no, y de hecho dice, no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Era tan correcto en su forma de actuar, que incluso sus oponentes, la gente que lo odiaba, decía, oye, este compadre es una persona correcta, no hay nada en que podamos pillarlo. Bueno, esa es la idea del mandamiento, que nosotros como cristianos seamos conocidos por nuestra forma de actuar y que las demás personas puedan decir, oye, este compadre realmente es cristiano, realmente predica y hace de la misma forma, no es como el cura Gatica, ¿cierto? Cura Gatica, ¿conocen el dicho? Supongo que ustedes no son tan niñitos para no conocer el dicho del cura Gatica. El que predica pero no predica pero no practica, ¿cierto? Bien, no le veo sus caras, pero estoy seguro que están riéndose en sus casas. Siguiente. Número 5, y el versículo de memoria también, a no preocuparse o no afanarse, sino orar. Es, en este versículo para mí uno de mis favoritos y es muy práctico. Es súper sencillo, pero a la vez súper práctico. Te lo voy a parafrasear. No te preocupes, sino ora. Punto. Ese es el mandamiento. No te afanes, no te preocupes, no importa el problema que tengas, no importa la dificultad que tengas, tú debes orar. Así de sencillo. Y fíjate que esta oración tiene que incluir 3 características. Dice, todas tus peticiones tienen que ser conocidas delante de Dios en oración, 1, ruego, 2, y 3, acción de gracia. Cuando la Biblia habla de oración, la palabra quiere decir como alabanza a Dios. Después dice que hay que rogarle y después que hay que dar gracias. Mira, no me gusta ponerme como ejemplo, pero debido a lo que nos pasó es como algo súper reciente. Y para que lo tomes como algo práctico, te lo voy a decir así. Así fue como nosotros oramos cuando subimos lo de Josué. Cuando subimos que la Fernanda iba a dar a luz pronto y que Josué iba a nacer antes. Y le decía, mira, la Biblia nos dice, no nos afanemos, así que no podemos preocuparnos. Eso es lo primero. Y tenemos que alabar a Dios, rogarle y agradecerle. Y eso hicimos. La oración fue más o menos así. Señor, te alabamos, número 1, porque tú eres soberano, tú estás en control de todo y nada escapa a tu vista, nada te sorprende y tú sabes que esto va a pasar, o esto iba a pasar. Segundo, ruego, pero Señor, te rogamos, si es tu voluntad, que Él pueda nacer bien, que Él se pueda demorar un poquitito, que no nazca al tiro, y si llega a nacer ahora, que nazca sin problemas. Te lo rogamos. Paréntesis,
Dios puede responder a esa oración o puede no responder a esa oración. Él sigue siendo bueno y tú debes seguir regocijándose incluso cuando tu respuesta sea un no. Nuestra respuesta fue un no, porque yo pedí, o la mitad fue un no. Yo pedí que no naciera el tiro, ¿ok? Que no pasara nada. Pero no nació el tiro. El Señor me dijo no. Pero también después le pedí al Señor que si nacía el tiro, que naciera bien, sin problema respiratorio y sin problema de ningún tipo. Y la respuesta también de Dios fue parcial a mi oración, porque no nació con problemas respiratorios, pero tuvo problemas de que nació muy chiquitito. Pero nuevamente, Dios sigue siendo fiel. Yo debo seguir gozándome del Señor y debo seguir sin preocuparme, porque yo ya le agradecí, o sea, yo ya lo alabé diciendo que Él sabía todas las cosas, Él es soberano y Él hace como quiere, y sé que lo que Él hace siempre es para bien. Entonces después, rogué, y tercero, acción de gracias. Gracias, Señor, por permitirnos pasar por este problema, porque sabemos, de acuerdo a tu palabra, que estos problemas que producen en nosotros, Santiago capítulo 1, paciencia, nos hace perfectos y cabales. Un ejemplo práctico. Entonces, cuando tú tengas alguna dificultad, tu oración debe ser así. No con las palabras mías, no voy a llamar Felipe, ¿qué fue lo que dijiste? No, no es la idea. Pero tienes que decirle, Señor, te alabo por quien tú eres, mi petición es esta, pero hágase tu voluntad, no la mía, y te doy gracias porque me permites pasar por esto. Eso es lo que dice la Biblia. No te preocupes, sino ora. Bien. Y ahora, después de este resumen, vamos a la exhortación número 6. Pensar correctamente. Versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces la exhortación es a pensar correctamente. A pensar correctamente. Ahora, para ir concluyendo, Pablo les deja esta lista de pensamientos que debe inundar la mente y los corazones de los creyentes en Filipos. ¿Por qué? Lo había explicado antes. Es muy importante que tú entiendas esto. A veces nosotros actuamos como que debiéramos alejarnos de las cosas malas, pero la Biblia siempre nos dice que si tú te alejas de lo malo, debes acercarte a lo bueno. Por ejemplo, la Biblia no dice solamente, deja al viejo hombre, y ahí termina. No, dice, deja el viejo hombre, y ¿qué pasa después? Revístete con el nuevo, ¿cierto? Y así muchas veces la Biblia dice, no hagas esto, haz esto. Te da lo negativo, lo que no tienes que hacer, y te da lo positivo, lo que sí tienes que hacer. Entonces Pablo te dice, a ver, no basta con no actúes de esta forma. Es la parte positiva, actúa de esta forma, piensa de esta forma, piensa en estas cosas correctas, llena tu mente con estos pensamientos. No solamente con el no solamente el no hagas esto. Por ejemplo, tú quieres dejar alguna adicción, qué sé yo, el fumar, la psicología y la ciencia te explica que tú generas tantas conexiones nerviosas en tu cerebro que se genera una adicción al hábito físico. O sea, esta cosa de tener los dedos en la boca o cerca de la boca y tener algo en la boca, me acostumbré tanto a fumar que si yo quiero dejar de fumar, algo que debiera hacer es, no sé, mascar chicle, cigarro electrónico o algo que tenga mi boca ocupada. Comer chocolate, que es lo que hace la mayoría, ¿cierto? Pero, o algo. Pero tienes que hacerlo, porque de esa forma tú vas a empezar a hacer una actividad que no es mala y vas a ocupar ese espacio. Acá es lo mismo. No solamente aléjate de los malos pensamientos, llena tu mente con los buenos pensamientos. Y esto es lo que dice Pablo, en esto pensad. Ahora, la palabra pensad quiere decir, es como Pablo diciendo, hermanos, todo esto que les voy a nombrar, ténganlo en cuenta y estímelo como se merece, presten atención. No es solamente como pensar, sino es como tenlo en tu mente, como tenlo en todo momento, como redargúyete a ti mismo, medita en todas estas cosas. 6 cosas son las que Pablo tiene en consideración, ¿ya? 6 cosas solamente. Después te voy a explicar qué pasa con las últimas 2. Quizás quiere el tamañito. Ya. Número 1, dice todo lo verdadero. Muy sencillo. Lo que no es falso.
lejos de la mentira, lejos de los rumores, lejos de los chismes, lejos de la tradición, lejos de la religiosidad. Tú no piensas en esas cosas. Piensa en lo que es verdadero, conforme a los hechos, en la realidad, no conforme a las cosas opuestas a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Juan 17, versículo muy fácil, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El cristiano, ¿en qué tiene que pensar entonces? No en la mentira, no en el rumor, no en el chisme, no en la tradición, no en la fábula. ¿En qué tiene que pensar? En la verdad. ¿Y qué es lo verdadero? Principalmente la palabra de Dios. Eso es lo primero. Eso tienes que tener en mente. Memorizar versículos. ¿Ok? Por eso es importante la memorización de versículos. A todo esto, un paréntesis. Pudimos ver a Josué el miércoles, y fue el único día que pudimos verlo después de que nació, y estuvimos media hora cada uno. Bueno, la Fernanda contó que la media hora la estuvo como puro llorando. Yo aproveché mi media hora de otra forma. Yo le canté, bueno, pobrecito va a desarrollar mal gusto por la música conmigo, pero le canté dentro de lo posible, oré con él, oré por él, y algo que es muy importante, le recité versículos de la Biblia. Claro, estaba medio nervioso, así que en vez de recitarle Josué 1:8 al 9, fue como un Josué 1:8,23. Fue así como la Javi con la Nancy dando los versículos, así como cambiando los Pero eso es importante. ¿Por qué? Porque tu mente tiene que estar saturada de versículos bíblicos. ¿Para qué? Cuando llegue la tentación, cuando venga el problema, al tiro te acuerdas de esto. Si tú no estudias la palabra de Dios, cuando quieras dar algún consejo, no vas a tener de dónde sacar material. Es impresionante, y tú te vas a dar cuenta. A mí me ha pasado, y yo sé que si tú has dado alguna vez algún consejo bíblico, ha pasado infinidad de veces que de repente de la nada vienen versículos a la mente y tú, ¿y cómo vino eso? Bueno, el Espíritu Santo trabajando. Pero para eso tenéis que tener un stock, o sea, tenéis que haber leído la palabra de Dios, tenéis que conocerla, tienes que tener en tu mente, número 1, lo verdadero. Número 2, todo lo honesto. Perdón, la palabra honesto deriva de honorable. Sí, ¿alguien me está hablando? ¿No? No, parece que es como audio de base. Ya, deriva de la palabra honorable, la palabra honesto, que quiere decir relativo a lo que merece respeto y tiene relación con lo que es noble. De hecho, en otras traducciones, te lo voy a mostrar, se traduce con otra palabra. No, me equivoqué. Acá. Por ejemplo, mira, todo lo verdadero, todo lo que es digno de respeto. La NTV dice todo lo respetable. Esta dice todo lo noble. Esta es de los testigos de Jehová, así que no la pesquemos. Esto es griego, esto en inglés. Esta también, la Latinoamérica, dice todo lo digno. Y eso. ¿Ok? Entonces, la palabra honesto se traduce también como digno, respetable y admirable. ¿Y cuál es la idea? El creyente debe meditar en las cosas que son dignas, las cosas que valen la pena, las cosas que traen beneficios eternos. El creyente siempre debe tener en mente lo que trae un beneficio eterno. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que realmente, cuáles son las 3 cosas que son eternas? Dios, su palabra y el alma del hombre. Nada más es eterno. Nada más vale la pena. Nada más es digno, respetable y admirable. Entonces, nuestra mente no tiene que estar en el ocio, no tiene que estar simplemente en cosas banales, tiene que estar en las cosas que valen la pena, en las cosas dignas. Efesios 5:15 dice: mirad con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Un pastor hace poco me etiquetó una publicación y preguntaba si te pasaron lo que le pasó al rey Ezequías, y Dios te diera 15 años más de vida. ¿Qué cosa harías o dejarías de hacer? Yo puse, lo primero que haría sería dejar de ver tanto Netflix. ¿Por qué dejaría de ver tanto Netflix? No porque en sí sea malo, si lo utilizamos para bien, sino porque a veces el ocio no es algo que tenga un rédito eterno, no es algo que tenga como algún balance eterno, que sirva para la eternidad.
Entonces, como cristianos, y a veces, especialmente en esta cuarentena, tenemos que tratar de aprovechar bien el tiempo. Es difícil porque nuestra cultura nos enseña a tener tiempo para ti mismo, a leer un libro, a tocar guitarra, a los varones, ¿cierto?, a jugar PlayStation, Nintendo, jugar juegos de mesa, estar en el celular. Hay algunos que me contaban que pasaban como 4 horas al día jugando PUBG y encima perdían los malos. Yo conozco algunos que juegan LOL y están 5 o 6 horas pegados. Bueno, tú puedes hacer con tu tiempo lo que quieras y no es pecado en sí, pero lo importante es que entendamos a tener en mente las cosas que traen un beneficio, las cosas que realmente son importantes a los ojos de Dios. Y si somos honestos, no sé, del 100% de nuestro tiempo, o el 100% que estamos despiertos, ¿cuánto tiempo utilizamos para las cosas que realmente valen la pena? ¿Cuánto tiempo pasas con tu familia conversando simplemente las cosas de Dios, hablando de las cosas de Dios? A veces, muy poco. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Tercero, primero dijimos todo lo honesto, lo verdadero. Después todo lo honesto, que es lo que vale la pena. Después todo lo justo. Cuando la Biblia habla de la justicia, se refiere a lo correcto ante la ley de Dios, ¿cierto? Esa es la idea, lo equitativo. La justicia, para entenderlo así, es lo contrario a la injusticia. Y ante los ojos de Dios, cuando no cumplimos su justicia, estamos pecando. O sea, pensar en las cosas justas es pensar en lo correcto ante los ojos de Dios. Pensar las cosas conforme a su palabra, a sus mandamientos. Otro sinónimo para esto es buscar la santidad. Buscar las buenas obras. Justicia y buenas obras son sinónimos. Buscar la justicia. De hecho, la Biblia dice que para ganarnos nuestra salvación, nuestras justicias son como me dijo alguien hoy día, trapo de inmundicia. ¿Cierto? Nuestras buenas obras son trapo de inmundicia. Pero una vez que tú eres cristiano, tu justicia, tus buenas obras, sí tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora Dios te manda a hacer buenas obras, ahora que tú eres cristiano, para su gloria, no para la tuya. Hay un corito católico, parece que el corito, ¿no? El hacer justicia, misericordia. Ah, sí. Hay un corito católico que está en un, bueno, igual es lo cantan en alguna iglesia, quizá alguno lo conoce, que es de Miqueas 6:8. Dice, el corito dice, me ha buscado el Señor y me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. ¿Alguien lo conoce, no? De hacer justicia. Pero si la cantamos en la iglesia. No, La no, cacho. no está en la iglesia. Sí, la cantamos. De verdad. Tengo el horario, oye, tengo el horario, lo voy a buscar. Si quieres te la canto. Hay que ir a la iglesia, hermanito. Nosotros estamos en la iglesia, hermano. Oye, parece que tienen razón. Ta. Sí, pero no está en el horario, por lo menos el horario que tengo yo no está. Ya, bueno, ese. Miqueas 6:8, volviendo al tema, dice claramente, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, el Señor nos demanda hacer justicia. Entonces, alguien podría decir, bueno, ¿cómo es la cuestión? Isaías me dice que mi justicia es un trapo de inmundicia y Miqueas me dice que debo hacer justicia. Y ahora Filipenses me dice que debo pensar en las cosas justas. Es por eso, para ganarte la salvación, tu justicia, nada. Como decía alguien, pepino. No sirven para nada, son basura. Son un paño con el cual una mujer se limpia la menstruación. Esa es la figura bíblica de Isaías. Eso es un trapo de inmundicia, bíblicamente. Pero la Biblia dice, entonces, que yo no puedo hacer nada para ganarme la salvación, es por gracia, pero una vez que yo soy salvo, que Dios me regala su salvación, ahora Dios me dice, ahora vive en justicia, ahora actúa correctamente, ahora cumple mis mandamientos, no para ganarte la salvación, sino para exaltar mi nombre, para vivir correctamente. Un ejemplo de esto, Israel. Israel fue salvo de Egipto, de la esclavitud, ¿cierto? Por gracia, y una vez que fue salvo, ¿Dios qué le dio en el monte Sinaí? La ley. Pero después de que fueron salvos. El cristiano de la misma forma igual, manteniendo la analogía, somos salvos de la esclavitud
no de Egipto, sino del pecado. Y ahora que somos salvos, Dios nos manda a vivir de acuerdo a su ley. ¿Y cuál es su ley? Ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Nada más. Entonces lo hacemos por demostrar nuestro amor a Dios, no para ganarnos la salvación. ¿Queda claro o queda alguna duda con respecto a esto? Bien, seguimos. Número 4, lo puro. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Puro quiere decir simplemente limpio de contaminación, como puro y casto. Se refiere principalmente al ámbito sexual. Los creyentes no deben dejar que sus pensamientos deriven la perversión. ¿Qué es la perversión? Fornicación, sexo antes del matrimonio, adulterio, los casados, tener relaciones sexuales con alguien que no es su esposa o su esposa. Pero no solamente el acto, la Biblia enseña muchas veces que son los pensamientos los pecaminosos. Son las cosas que vienen de nuestro corazón. Debemos actuar de acuerdo a lo que es limpio ante los ojos de Dios. Como dice Job 31:1, hermoso pasaje, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Quiero hacer una aclaración en cuanto a esto porque estudiando justo el tema que tenemos que hablar mañana de la sexualidad, el pensamiento sexual no es impuro en sí. ¿Ya? No lleguen a pensar eso. El pensar sobre una relación sexual o, por ejemplo, alguien que, no sé, diga, oh, me gustaría casarme para tener sexo algún día con mi esposa, con mi esposo, no es un pensamiento impuro. El sexo no es malo porque por algo Dios lo crea. Los pensamientos sexuales, los deseos sexuales no son malos porque por algo Dios los da. Y por algo la Biblia manda, dice al varón, satisfácete en tu mujer, ¿cierto? Y de hecho es un mandamiento, dice que no se pueden negar el uno al otro, sino que tienen que complacerse mutuamente. ¿Cuál es el punto? El punto es que los cristianos no tenemos que ver el sexo como algo pervertido, que a veces se enseña así como, no, tú tienes que pensar casi como una monja, como ver el sexo como algo malo, horrible. ¿Cuál es el problema? Generaciones de cristianos llegan al matrimonio y tienen problemas en sus relaciones sexuales como matrimonio, porque toda la vida han sido enseñados que el sexo es algo impuro. Pero chicos, el sexo no es algo impuro, si no Dios no lo hubiera creado. Dios, dice la Biblia, que todo don perfecto viene de lo alto. ¿Cuál es el problema? Cuando como seres humanos colocamos el sexo en un altar y adoramos al sexo. Y hacemos cosas fuera del plan que tiene Dios para el sexo, como por ejemplo la fornicación, el adulterio. ¿Ok? Y que no es solamente el acto, lo repito, tiene que ver también con pensamientos y con actitud de mi corazón. ¿Se entiende? Entonces cuando ahí le dice que debo pensar en lo puro, no quiere decir que no tengo que pensar en el sexo. No, tengo que ver el sexo como realmente es, como es. Algo bueno y precioso que genera intimidad, que es creado por Dios y reservado para el hombre y la mujer en el vínculo y la seguridad del matrimonio. ¿Se entiende? Gracias. Número 5. Lo amable. Me gusta esta palabra. Prosfiles. Esta es la palabra. Que deriva de profileo. ¿Se acuerdan? Fileo o el amor filial es el amor de amigos. Y viene de filos. O de fileo, que quiere decir amigo. Pro, al igual que en el español, quiere decir como hacia. Como progreso, ¿cierto? Como ir avanzando. Entonces, profileo quiere decir tener como una forma buena de actuar hacia el amigo. Eso quiere decir amable. Un creyente debe ser amable. No puede ser pesado. Y eso es súper difícil a veces entender. Y lo conversamos. Es como la misma idea de ser gentil. Tú debes buscar el bien de la otra persona, no el propio. Preocuparse hacia el amigo. Tal como Pablo lo dice en el capítulo 2, donde dice, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión en el Espíritu, algún efecto entrañable, alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, estando unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mira, yo creo que entre todas las bendiciones que tengo por casarme con esta hermosa señora,
es señora, lo siento, esta hermosa señora que está al lado mío, es mi suegro. Yo creo que, de verdad, mi suegro es el compadre más paleteado que existe. Oye, es que de verdad, mi suegro como que hace favores, pero así como, ni un problema. Y siempre ha sido así, siempre ha sido súper... Yo creo que Carlitos puede decir lo mismo, ¿cierto? Le conviene también, por el Fernando 11. Pero, bueno, yo conozco al hermano Roberto, pues yo sé cómo es también. El punto es este. Una vez, mi suegro después, pero así, estamos hablando paleteadas grandes, pues no sé, pues, hoy día, un ejemplo, yo estaba estudiando, fuimos a llevar a la perra a la peluquera, mi perra es Fifi, perdón. La Fernanda fue a firmar unos papeles en el hospital para el Josué, y cuando estaba allá, la Fernanda que estaba en el auto en el hospital, la llamaron y dijeron, tiene que venir a buscar a su perra ahora, porque vamos a cerrar la veterinaria. Y la Fernanda, ¿qué hizo? Llamó a mi suegro. Y mi suegro venía después de un día de trabajo, llegando recién a la casa, y mi suegro de estas personas, no te preocupes, yo voy al tiro, y mi suegro vaya, hace todos los trámites, agarra a la perra, se la lleva para la casa, y de repente, no sé, dice, oye, quería algo más, no sé, pues voy a pasar al supermercado, te llevo algo. Y no sé, te compra fruta, te pasa a buscar una encomienda, te viene a... Pucha, hace favores pero por doquier. Es su forma de mostrar amor, es súper cariñoso. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez él una vez me pidió algo, y yo le dije, suegro, después de tantos favores que usted me ha hecho, ¿cómo yo le voy a decir que no? Pues si yo le debo no sé cuántos favores. Y él me respondió esto, mira, mi suegro no es cristiano, y me dijo esto, no, pues cabro, los favores son favores, no se pagan ni se devuelven, si no, no serían favores. Y yo que me mató. ¿Qué te quiero decir con esto? Esa es la actitud que debemos tener como cristianos. Buscar actuar por los demás. Y como dicen los scouts, no sé si alguno fue o es scout acá, sin esperar recompensa. Es el pensamiento. Un cristiano debe actuar sin esperar recompensa y debe ser bueno y amable con los demás, porque sí nomás, porque el Señor nos manda. No por esperar recompensa, y a veces actuamos, ya, le voy a hacer un favor a esta persona para que yo después, cuando le pida algo, lo tengan buena. El dicho, ¿cierto? Más para tener amigos que plata. El Bombofica dice que es mentira, que es mejor tener plata. Bueno, yo te digo que es verdad, es mejor tener amigos. Nosotros ahora con el tema del Josué, lo mismo, llamamos a colegas por acá, entre todos, al final me consiguieron tratar de hablar con la pediatra, poder darle leche al bebé, todo un show. Y agradecemos a los amigos por eso. Pero yo no puedo estar actuando, voy a hacer buena onda con mis colegas. Por ejemplo, de repente a mí me piden cambio de turno en el trabajo. Y a veces yo pienso mal, de una forma no cristiana, y pienso, ya, le voy a hacer el turno para que cuando yo le pida el cambio de turno, él no me tenga que decir que no. Eso no es correcto, porque estoy actuando bien no para la gloria de Dios, sino para mi propio beneficio. Eso significa ser amable. ¿Consulta con respecto a esto? ¿No? Y lo último dice lo de buen nombre. De buen nombre quiere decir de buena reputación, como dijimos antes, de buena fama. Cosas que el resto acepta como dignas y provechosas. Por ejemplo, el respeto a la ley, el respeto por los ancianos, buenas obras, cortesía, camaradería, etc. Todo lo que genera buen testimonio. Un cristiano tiene que tener en mente tener un buen testimonio. Como explicábamos recién, como decía la Jane, cómo los cristianos tenían esa actitud que la gente, incluso sus perseguidores, le decían, oye, estos son buenas personas. Hechos 2.47 lo dice, Colosenses 4.5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, que los no creyentes digan, wow, esto es una buena persona. 1 Timoteo 3.7, hablando de los pastores, dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, de los de fuera de la iglesia, de los no creyentes, para que no caigan descrédito y lazo del diablo. Entonces, el cristiano tiene que tener en mente esto. No a la mentira, sí a la verdad. No al ocio, sí a lo que tiene valor ante los ojos de Dios. No a la injusticia y los pecados, sí a las buenas obras. No a la perversión sexual, sino a la pureza sexual. No a pensar sobre sí mismo, sino a pensar sobre lo demás. Y no sobre a las cosas que generen mal testimonio, sino a las que traen buen testimonio. Y el versículo después termina diciendo, el versículo 8,
Y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y estas dos frases, virtud alguna y digno de alabanza, resume todo lo anterior. Mira, Pablo no quiso ser exhaustivo, no quiso así solamente, ya voy a dar estas 6 cosas, y en estas 6 cosas tienen que pensar nomás. No, Pablo dice, mira, puedes pensar en cualquier cosa, siempre y cuando tenga alguna virtud y sea algo digno de alabanza. Virtud se refiere a valor moral y espiritual. Todo aquello que tiene valor para Dios, valor de ser algo bueno, algo provechoso. Y digno de alabanza es elogio, nuevamente, elogio de los hombres. Todo pensamiento que sea correcto ante los ojos de Dios y que produzca que los hombres terminen alabando la conducta piadosa y glorificando a Dios, es digno de tener en cuenta. Ojo con esto, no quiero decir que tienes que buscar siempre que los hombres estén de acuerdo contigo, porque, por ejemplo, actualmente, no sé, pues si yo digo, yo soy una niñita de 8 años atrapada en el cuerpo de un hombre de 35, me van a decir, oh, qué gran hombre, qué valiente, o sea, qué gran persona, qué valiente eres, tú tienes valor por ti mismo, no te preocupes. Eso tiene alabanza en el mundo, no se refiere a eso, se refiere a las cosas que los hombres van a ver en ti y van a terminar alabando y glorificando a Dios. Eso tienen que tener en cuenta. El mensaje para nosotros es, si tenemos esto en mente, viviremos lejos del pecado en nuestra vida. ¿Qué cosa? Si tenemos en mente todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y lo de buen nombre, viviremos lejos del pecado. ¿Por qué? Porque tu mente va a estar saturada de cosas correctas y lejos de las cosas incorrectas. Como te decía al comienzo, no basta con despojarse del pecado, tienes que revestirte de justicia. No basta con despojarse del viejo hombre, hay que vestirse del nuevo. No basta con alejarse de los malos pensamientos, hay que llenarse de los buenos pensamientos. Y la última exhortación, y con esto terminamos. Le vamos a repasar después la exhortación número 7, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, todos los isteis, en mí, esto haced. Recordarás en el 3:17 que Pablo dijo, hermanos, sed imitadores de mí. Y aquí nuevamente Pablo se presenta como un ejemplo a imitar en su relación con Cristo. Como lo explicamos en el 3:17, no es que Pablo esté en un pedestal, oye, yo soy el más bacán de todos los cristianos, mírenme y síganme a mí. No, sino él mismo dijo muchas veces que no era esa la idea, que él no pretendía haber alcanzado la perfección absoluta. Lo que él está haciendo es colocándose como ejemplo para que se esforzaran en seguir creciendo y buscando la santidad. ¿Cuál es la exhortación de Pablo? Todo lo que los filipenses habían escuchado, todo lo que los filipenses habían aprendido, toda la forma de actuar que veía en él, todo el buen carácter de Pablo, todas las buenas intenciones, todas las enseñanzas, eso tenían que hacer. Con esto queda evidenciado que para tener un buen testimonio no es solamente hablar bonito y decir las cosas correctas, sino Pablo dice, lo que aprendiste, recibiste, oísteis y visteis en mí. O sea, si ustedes vieron que me comporto mal, no sigan ese ejemplo. Entonces, un buen ejemplo no es solamente palabras, sino también son acciones y la conducta. Es por eso que el autor de la carta de Hebreos le recuerda a los creyentes a tener en mente cómo se han comportado los pastores e imitar lo bueno. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El mandamiento entonces es a actuar siguiendo los buenos ejemplos. El mensaje para nosotros es que, al igual que Pablo, debemos buscar primero ser un ejemplo de fe a los demás. Tú tienes que ser un ejemplo, no solamente para los no creyentes, sino para los creyentes. Que los demás puedan ver en ti las cosas correctas. No basta con que digan lo correcto, sino también que hagan lo correcto. Por otro lado, también debemos buscar buenos ejemplos e imitarlos. Busca algún buen ejemplo alrededor tuyo. Busca un mentor, busca un maestro, alguien que tenga el actuar de Cristo y sigue sus enseñanzas y acciones. Yo tengo un par de ejemplos en mi vida y tengo personas a las cuales a veces les consulto. Cuando tengo dudas sobre cómo actuar y veo cómo se comportan estas personas, son 2 varones, y trato de imitarlos en eso. Y son mi ejemplo a seguir.
como cristianos, ¿cierto? La Biblia del Diario Vivir tiene un comentario en este versículo que me gustó y por eso lo coloqué acá. Dice: no es suficiente escuchar o leer la palabra de Dios, ni incluso conocerla bien. Debemos también ponerla en práctica. Qué fácil es escuchar un sermón y olvidarnos de lo que dijo el predicador. Qué fácil es leer la Biblia y no pensar en cómo vivir de una manera diferente. Qué fácil es discutir lo que significa un pasaje y no vivir su significado. Exponernos a la palabra de Dios no es suficiente. Ella debe conducir a la obediencia. Debemos actuar, chicos, conforme a la palabra de Dios, no solamente saberla. Debemos ser un buen ejemplo, debemos actuar obedeciendo. Y el versículo termina diciendo: y el Dios de paz estará con vosotros. Estas 7 exhortaciones terminan con una promesa. Es importante que hay promesas de Dios que son incondicionales y hay promesas condicionales. Hay promesas que tienen condiciones. Por ejemplo, esta es una promesa con una condición. Si hacemos todo esto, estas 7 exhortaciones, el Dios de paz estará con nosotros. Pablo le asegura a los creyentes que si actuaban tal como él estaba mandando, ¿cómo es eso? Estando firme en el Señor, buscando el ser de un mismo sentir, el regocijarse en el Señor, ser gentiles, ser amables, no preocuparse, sino orar, pensar en lo correcto y imitar a las personas correctas, el Dios de paz estaría con ellos. 2 Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y amor estará con vosotros. ¿Qué quiere decir paz? Paz es Eirene, de ahí viene el nombre Irene. No es solamente ausencia de guerra y conflicto, sino también es armonía y tranquilidad. No es solamente la ausencia de algo malo, como la guerra o conflicto, es la presencia de algo bueno, de la armonía y la tranquilidad. Quiero explicarte algo, porque mira, quizás tú puedes decir: entonces la Biblia está enseñando que si yo hago estas cosas, ¿ahí Dios va a estar conmigo? Fíjate, ten mucho cuidado con pensar así, porque alguien podría decir entonces que la salvación se gana a través de vivir estas cosas. Pero Dios promete estar con el creyente y darle tranquilidad espiritual a su vida, darle paz, estando lejos de las dudas y las afanes, siempre y cuando el creyente se mantenga en su voluntad. Pablo no dice acá, fíjate, muy importante, Pablo no dice que Dios promete darle salvación a los que actúan de esta forma. No es esa la promesa. Dice que la promesa es comunión, estar con nosotros. Es una relación profunda con Dios. ¿Por qué? Cuando el cristiano peca o vive no actuando como debe, entre las cosas que suceden en su vida espiritual, ocurre una disminución o un alejamiento de su relación con Dios. Por eso el cristiano tiene que buscar restaurar la relación con su Padre. ¿Y qué va a pasar? Ponte tú pecas y no has restaurado esa cosa, sigue en desobediencia a Dios, Dios te va a disciplinar, tú te vas a perder el gozo de tu salvación, vas a empezar a llenarte de afanes, de preocupaciones, de conflictos. Un pecado te va a llevar a otro pecado y otro pecado te va a llevar a otro pecado. Y al final vas a terminar como el hijo pródigo, comiendo con chancho, comiendo con cerdos, y ahí te vas a dar cuenta: chuta, la embarré, voy de vuelta a donde mi Padre Celestial. Es por eso que el cristiano siempre tiene que estar buscando hacer su voluntad. Y esa es la promesa. Si tú haces la voluntad de Dios, vive de acuerdo a estos parámetros, la paz de Dios va a estar contigo. Te va a estar cuidando y vas a tener una buena relación con Él. Dios le promete la paz a todos sus hijos, incluso a los que se porten mal. Una paz en el sentido de que tú tienes la salvación. Pero también paz significa comunión con Dios. Tú puedes perder esa comunión a través de tus pecados. Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Hacer la voluntad de Dios significa cumplir sus mandamientos. Y acá tenemos una serie de exhortaciones, de ánimos, que Pablo nos dice debemos seguir. Resumen, ya terminando la carta, Pablo les entrega unas últimas exhortaciones a estos, sus queridos hermanos e hijos en la fe. ¿Cuántas exhortaciones son? 7. Muy bien. Estas exhortaciones
trascienden los tiempos, o sea, no son solamente para los filipenses, también llegar a nosotros. Son directrices a seguir por todos los cristianos. Pero como ya se ha mencionado muchas veces, estos mandamientos no son con el propósito de ganar la salvación, ni tampoco son con el propósito de ganar la presencia de Dios. ¿Cuál es el propósito? Lo vimos muchas veces, vivir de forma digna. ¿Qué quiere decir digna? Como corresponde. El cristiano debe procurar vivir de acuerdo al llamado que Dios le ha dado. Es una respuesta al amor que tiene hacia su Salvador. Te voy a mostrar el resumen del bosquejo que tengo por aquí. Acá. Acá tenemos las 7 exhortaciones que dio Pablo al final de la carta. Dijimos estar firmes sin decaer. Estar firmes sin decaer. Estar firmes en el Señor. Buscar el ser un mismo sentir, regocijarse en el Señor, ser gentiles, amables, no preocuparse sino orar, pensar lo correcto y seguir los buenos ejemplos. Y acá tenemos lo que un cristiano tiene que pensar. ¿En qué tiene que pensar? En cualquier cosa que tenga virtud, en cualquier cosa digna de alabanza. ¿Qué quiere decir virtud? Dijimos recién. ¿Quién se acuerda? El valor moral delante de Dios y espiritual. Exacto. Cualquier cosa que para Dios tiene valor. Cualquier cosa de tu forma de actuar, o cualquier cosa espiritual o moral del bien o el mal que para Dios tiene valor, eso. Cualquier cosa digna de alabanza es una palabra, ¿cómo se traduce también? ¿Me la colocamos? Cualquier cosa digna de... Muy bien, de elogio. ¿Ya? Elogio. Cualquier cosa que haga que los demás te puedan elogiar, pero nuevamente, ojo, no con el propósito de exaltarte a ti, sino para que terminen elogiando a Dios. No es para ti, es para Dios. ¿Cuáles son las 6 cosas que Pablo da como ejemplo? No a la mentira. Que creo que se ve bien esta parte o está muy oscurito. ¿Está muy claro? Se ve bien. Se ve bien. Está bien. No, ahí se ve peor. Nada. La letra, espérame. Ahí. ¿Se ve mejor? Ya. No a la mentira. No en la mentira, perdón, sino en la verdad. No en el ocio, sino en lo de valor. No en los pecados, sino en las buenas obras. No en la perversión, sino en la pureza sexual. No en sí mismo, sino en los demás. No en lo que genera descrédito, sino en el buen testimonio. Estas son las 6 cosas que Pablo nos insta a pensar. Por eso es importante que puedan memorizar el versículo. No es difícil, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bien, esto sería. Esto queda en el Drive, así que si alguien quiere descargarlo, ningún problema.